creo que no ha faltado ni uno de los congresos de invernadero en los últimos 5 años, pero oye, yo encantado. Cada vez que me llaméis vendré porque Almería me encanta. Bueno, pues este año voy a hablaros de sostenibilidad. Bueno, de eso estáis hablando todos, pero lo voy a centrar en las nuevas técnicas genómicas. ¿Por qué es lo que toca? Porque ahora mismo es lo que se está debatiendo en la Unión Europea. En el idioma castellano y en algunos idiomas latinos tenemos un problema, y es que el término seguridad alimentaria no es un término que engloba un concepto, sino que engloba dos. En seguridad alimentaria tenemos, por una parte, lo que es food safety, que lo que te comas no te intoxique, que lo que te comas no te dé un mal. Pero es que también engloba otro término que muchas veces olvidamos: food security. Que haya seguridad de que vayas a tener alimentos. Que las estanterías del supermercado sigan estando llenas. El food security, aparentemente en Europa no nos preocupa porque somos ricos. Bastante costó en la pandemia que la cadena continuara funcionando. Entonces, hay que tener en cuenta que garantizar el suministro de alimentos quiere decir, primera, que ese suministro se siga manteniendo, pase lo que pase, y segunda, que lo que te llega al plato esté en condiciones para comer. La Unión Europea nos plantea un escenario bastante peculiar con este Green New Deal. Tenemos una estrategia de la granja a la mesa que prevé eliminar para el 2030 el 25% de insumos y eliminar que para el 2030 el 25% de la superficie cultivada en Europa sea ecológica. Y para el 2050, 50% menos de insumos y que el 50% de la superficie sea ecológica. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. No sé si a vosotros os pasa. Hablan de 50% de la superficie ecológica para 2050. ¿Vosotros vais al supermercado y pedís 1 metro cuadrado de tomates? No. ¿Los tomates se miden en área o pedís 1 kilo de tomates? Habrá que hablar de la producción, no de la superficie. Si tienes mucha superficie, pero esa superficie no produce, obviamente la seguridad alimentaria te la estás cargando, porque tienes menos tomates y quizás no tengas suficientes para dar de comer a todo el mundo. Igual que quitar el 50% de insumos, perfecto. Si el agricultor es el primero que quiere quitar insumos, que cuestan dinero y trabajo. Otra cosa es si los quitas y no tienes nada para sustituir, o si los quitas y te hacían falta. Pero en fin, son pequeñas cosas que igual no han acabado de ajustar. Hay que tener en cuenta que, como somos una sociedad mayoritariamente urbana, como la mayor parte de la población vive en ciudades, claro, está muy lejos de lo que es la realidad de la producción de alimentos. Parece que toda la vida ha existido supermercado y que toda la vida ha estado lleno. Claro, hay que tener un poco de perspectiva de todo lo que ha costado llegar hasta aquí. A ver, para llegar a la situación que tenemos actualmente, han existido lo que le han llamado 3 revoluciones agrícolas. Que bueno, el término revolución es un poco... pero bueno. La primera revolución se supone que es el paso del paleolítico al neolítico, pasando por un mesolítico, que aunque llamarlo revolución a un periodo que fueron 2000 o 3000 años, pues una revolución que se la tomaron con mucha calma. Pero bueno. ¿Qué tuvo de especial? Pues que fue cuando aparecieron los cultivos que nos están dando de comer ahora mismo. Así en el Mediterráneo, en el creciente fértil, salieron el trigo, la cebada, la avena y frutales como la higuera o el olivo. En América, las alubias, el tomate, el maíz, etc.
En las sandías, por cierto, vinieron de África, son un cultivo africano, bueno, África o Indonesia, está un poco complicado. Curiosamente, hay una cosa muy divertida, que es que los idiomas más primitivos, es decir, el indoeuropeo, que dio lugar a todas las lenguas europeas e indias, están muy cerca de la zona de domesticación de las plantas. Y pasa lo mismo en China y pasa lo mismo en América. Es decir, la cultura que domesticaba un cultivo era la cultura que se expandía. ¿Por qué? Porque teníamos comida. Y con eso su idioma era el que iba a cambiar. Claro, como vengo de Valencia, tengo que hablar de naranjas. Las naranjas vienen de la China, sí, es verdad. Vienen de la China y concretamente de una zona que está muy cerca de Yunnan. Pero es que curiosamente, de todas las naranjas que tenemos ahora, todas vienen de 5 especies ancestrales. De todas estas 5 especies, por hibridación y por cruces, ha salido todas las naranjas, todos los pomelos, todos los limones y todos los cítricos. Cítricos que ahora para nosotros son muy frecuentes, son muy usuales, pero que cuando los primeros griegos vieron un cítrico, no sabían lo que era, fliparon en colores. Tenían un mito que era el del jardín de las Hespérides, que había unas manzanas de oro. Si no has visto nunca ninguna. De hecho, sabemos porque la palabra naranja no aparece en el idioma castellano hasta el siglo XV. En latín no había palabra para color naranja. Básicamente llega cuando empiezan a cultivarse, que se cultivan ya por los árabes. Siglo XV no me pasa. Siglo XI, siglo XII. Curiosamente, si les llamamos cítricos, fue porque cuando llegaron los primeros al Mediterráneo, que llegaron por la ruta de la seda, cuando lo vieron era una cosa muy rara, pero olía muy bien. ¿Y qué madera olía muy bien? La madera del cedro. ¿Cómo se llamaba cedro en griego? Childos. Y de ahí viene la palabra cítrico. O sea que tiene un nombre robado. Historias de estas, de que alimentos que parecen frecuentes son un cambio, una migración, tenemos muchas y muy divertidas y muy frecuentes. Por ejemplo, en Italia el tomate se llama pomodoro, manzana de oro. ¿No es el tomate rojo? ¿O no? Probablemente algunas de las primeras variedades que llegaron a Italia serían de las amarillas. En inglés americano, la berenjena se llama eggplant, planta huevo, una berenjena, que es morada, ¿o no? Cuando ves que hay variedades de berenjenas antiguas, como esta, puedes entender por qué le llamaron planta huevo. Y te da una idea de cuáles serían las primeras variedades que cultivaron, que no tenían nada que ver con las actuales. Muchas veces la mejora, el cambio de variedades, ha venido impuesto por circunstancias históricas. La remolacha, el azúcar en Europa era un producto de lujo. Era un producto de lujo hasta que los árabes trajeron caña de azúcar y empezó a sembrarse caña de azúcar. Pero la caña de azúcar en Europa producía fatal porque no había suficiente calor. Entonces seguía siendo cara porque había muy poca producción. ¿Qué pasa? Cuando se expanden los imperios, España llega al Caribe. En el Caribe las condiciones para sembrar caña de azúcar eran ideales. Se empieza a sembrar caña de azúcar en todas las conquistas. El tráfico de esclavos básicamente va motivado por el algodón y por el azúcar, son los dos cultivos que han tenido más relación con el esclavismo, y de repente el azúcar es barato. ¿Por qué? Porque se producía en grandes cantidades y con mano de obra esclava. Y de repente todo el mundo quería comer azúcar porque nos encanta el sabor dulce, y de hecho nos sigue pasando. Llega el siglo XIX y Napoleón entra en guerra con todo el mundo, principalmente con Inglaterra. Si habéis visto Master and Commander, hay un bloqueo naval. Con un bloqueo naval por la flota inglesa, el comercio con América se ve muy perjudicado. ¿Qué pasa? Ya no llegaba azúcar a Europa.
y la gente quería comer azúcar porque estaba dulce y estaba muy bueno. Napoleón dijo, seré bajito pero pachulo yo. Y había un químico alemán que había descubierto que los cristales que se obtenían del zumo de remolacha eran iguales que los de la caña de azúcar. El único problema es que se obtenían muy poco, el rendimiento hacía que no fuera rentable. Bueno, pues por un trabajo de mejora genética, en muy poco tiempo se consiguió pasar de variedades del 10% de azúcar a variedades con el 18% de azúcar, con lo cual el cultivo ya era rentable. Dejamos de importar caña de azúcar y hemos estado durante más de 100 años en Europa consumiendo azúcar de remolacha. Y todo esto viene de las guerras napoleónicas. Por lo tanto, la remolacha ha hecho más por acabar con la esclavitud que Abraham Lincoln y que todo lo que habéis visto en las películas. Ese ha sido el principal motivo. La segunda revolución verde la vivimos en el siglo XX. Este que tenéis aquí es Norman Borlaug, cuando dice, ¿cuál es el científico que más vidas ha salvado? Todo el mundo, Alexander Fleming, la penicilina. Ya me río. No, Norman Borlaug, vamos, se lo chorrea. No digo yo que Fleming fuera mala persona ni nada, pero a ver, Norman Borlaug, gracias a las variedades de cereales, de trigo principalmente, consiguió duplicar la producción agrícola mundial en una década. Con lo cual, la población humana pudo aumentar. Es decir, India pasó de ser un país importador de cereales y con suficiente y con muchísimas hambrunas a ser un país exportador de cereales gracias a las nuevas variedades más productivas. Hombre, el congreso este se llama Sostenibilidad sin postureos. ¿Queréis saber lo que es sostenibilidad sin postureos? Esta figura. Esta figura es el suelo que hacía falta para conseguir un bushel, que es una medida anglosajona de trigo, en 1940, en 1980 y en el 2019. En el 2019, con 10 veces menos tierra, se conseguía el mismo maíz que en 1940. Eso es sostenibilidad. Utilizar los mínimos recursos posibles y seguir dando de comer a todo el mundo. Porque si nos hablan de sostenibilidad, la producción cae, ¿qué comemos? O lo que está pasando, ¿a quién le compramos lo que nos falta? Y luego tenemos la tercera revolución verde, la de los transgénicos, que llegó a finales del siglo XX. Técnicamente un transgénico es muy fácil, copiar y pegar. Coges un trozo de ADN de un bicho y lo pones en otro. Ya tienes un transgénico. Fácil, ¿no? Claro, la definición legal dice que tienes que haber utilizado ingeniería genética. ¿Por qué? Hombre, porque toda la vida estábamos haciendo injertos. Coges una planta, metes el esqueje, lo metes en la ramita, lo atas un poco, de repente eso se fusiona y de repente tienes un almendro que te da albaricoques. O una viña que te saca merlot en una rama y cabernet sauvignon en la otra. Por cierto, ¿qué pasaba con el ADN de esas plantas cuando hacías una hibridación? Algo debía de cambiarse, ¿no? Porque tenías una rama de albaricoques, otra de melocotones, otra de almendras. Obviamente había un cambio de ADN, o sea que estábamos comiendo fruta con los genes mezclados desde el neolítico, pero no, los malos son los transgénicos. Lo que estábamos haciendo antes, como era así natural, era más de buen rollo. Pero bueno, bueno, sabéis que en Europa no se ha permitido sembrar, sí que se ha permitido importar, sí que se ha permitido consumir. Y de hecho, cuando a mí me hace gracia cuando dicen, no, los transgénicos han sido un fracaso, fracaso, ya me gustaría a mí que mi cuenta corriente tuviera ese fracaso, porque ha sido la tecnología agrícola que más rápida implantación han tenido. Y estos son datos de un poco viejunos, pero lo digo porque cada vez es más difícil encontrarlos. Pero bueno, porque ya están normales, ya se molestan en publicar.
Pero bueno, en el 2015 el 83% de la soja, el 75% del algodón, el 29% del maíz y el 24% de la colza a nivel mundial eran transgénicos. A mí me hacía gracia cuando me peleaba con ecologistas, ahora ya no, porque ahora ya se pelean con la agricultura en general, los transgénicos les da igual. Cuando venía alguien con la camiseta no quiero transgénicos, y tú la mirabas, la camiseta de algodón, y oye, esa camiseta pone Made in Pakistán, por nada, yo no hay todo. Básicamente casi todo el algodón que circula es transgénico. Aunque pongan los tipos transgénicos, ya os lo digo yo. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, el tema del CRISPR. Este señor es Martínez Mójica, que fue el señor que lo descubrió, estudiando unas bacterias que vivían en las salinas, creo que fue en Santa Pola, la provincia de Alicante, unos 200, 300 kilómetros de aquí, relativamente cerca. Siguiendo la costa no tiene pérdida. ¿Qué es el CRISPR? Bueno, para explicarlo rápido. Resulta que las bacterias tienen unos virus que les atacan, que se llaman fagos, virus que ahora están de moda porque se pueden utilizar para vacunas, para terapia del cáncer, para seguridad alimentaria, pero bueno, el tema es que las bacterias, cuando les ataca un virus, hombre, las bacterias no están tontas y se defienden. Cuando una bacteria ha estado expuesta a un virus, lo que hace es coger parte del ADN del virus y integrarla en su genoma. ¿Qué pasa cuando lo integran en su genoma? Pues que esa información es heredable. Todas las bacterias que desciendan de esta bacteria se habrán quedado con la cara del virus. Ya lo conocerán. Y lo que había hecho esa bacteria es un sistema de proteínas, que es lo que se llama Cas9. El CRISPR es la información que tiene la bacteria y el Cas9 son las proteínas. ¿Qué hacen esas proteínas? Pues esas proteínas son capaces de reconocer esa secuencia que la bacteria ha guardado y cuando la ven, la cortan. Digamos que es como una especie de sistema inmune que utilizan las bacterias para defenderse de fagos. Y se dice sistema inmune porque la bacteria tiene que aprender, tiene que haber estado expuesta a ese fago. A efectos prácticos, lo que tenemos es un sistema que nos permite reconocer una parte del genoma, en concreto, y hacer un cambio quirúrgico, precisamente donde queremos. Tradicionalmente, cuando queríamos hacer nuevas variedades, una de las técnicas típicas era modificar el ADN. ¿Cómo lo modificábamos? A pedradas. Una pedrada con radioactividad. Se ponían semillas, se metía radioactividad, eso hacía un montón de mutaciones y luego ya te ibas a campo y mirabas si alguna de esas era interesante o no. Había unas instalaciones que eran como, se llamaban jardines radioactivos, que se ponía un emisor de radioactividad, alrededor se ponían semillas, o se ponían plantas, o incluso se ponían animales, para que se radiaran y luego se miraba si salía alguna variedad interesante. Por cierto, en España teníamos uno, en el Encino. Estuvo funcionando unos 15 años y se han desarrollado algunas variedades de cereales. Ahora mismo quedan dos de estas instalaciones operativas en el mundo, una en Japón y otra en Malasia. Esto, que no suene tan raro, así es como han salido la mayoría de variedades que tenéis en los invernaderos, o las variedades de arroz, etc. Básicamente modificando el genoma al azar y viendo qué pasaba. Ventajas. La metagénesis, que es una de las técnicas más utilizadas, básicamente hacemos cambios al azar. Por cierto, esto es seguro. Esto se puede utilizar para cualquier tipo de agricultura, ecológica, convencional, etc. Los cruces o las hibridaciones, lo que estás haciendo es mezclando los genomas y a ver qué sale.
Todas esas dos técnicas las estamos utilizando en la Unión Europea desde hace décadas. Curiosamente, el CRISPR sería lo que antes hacíamos al azar y esperábamos que por suerte hubiera alguna mutación que nos interesara, ahora lo hacemos específicamente. Ya no dependemos de que nos toque la lotería. Ya podemos comprar el número que va a tocar. Esa es la ventaja del CRISPR. Curiosamente, eso, que solamente haces la modificación que quieras y que no tienes que hacer muchísimas modificaciones al azar, es lo que la Unión Europea se está pensando. Hay que decir que para hacer nuevas variedades, para hablar de toda la variedad que os he explicado en la introducción de la charla, hemos utilizado todas estas técnicas. Las mutaciones es una de las más utilizadas, pero hay otras como citogenética, técnicas in vitro, mejoramiento de híbridos, etc. Curiosamente, de todas estas técnicas que están en uso, la Unión Europea dijo que la transformación no, plantas transgénicas, y con el CRISPR, mutaciones dirigidas, se lo está pensando. Todo el resto, barra libre. Y tú dices, ¿y qué tienen estas dos? Eso me pregunto yo. Curiosamente, dos de las más útiles, pero bueno. Marco legal. El marco legal ya existe en la mayoría de países. No tiene nada que ver una planta modificada por CRISPR o un animal con una planta o un animal transgénico, porque la definición de transgénico habla concreta y específicamente de ADN foráneo, ADN de otro organismo. En el CRISPR no hay ADN de otro organismo, modificas el propio ADN de la planta, por lo tanto no puedes considerar que es transgénico. Así es como se ha hecho la regulación en todos los países. Es una regulación nueva porque es una técnica nueva y diferente. Y muchísimos países, Estados Unidos, Japón, Argentina, Brasil, ya tienen esta regulación en vigor. ¿Existen ya? Sí. ¿Están en el mercado? Sí. Estos son uno de los primeros que se presentó, aunque este no se ha comercializado, son unos champiñones que se pardean. En el 2017, en el Congreso de Biotecnología, se presentó una col, esta de aquí, que había sido modificada por CRISPR. Obviamente no estaba autorizada, pero como era un Congreso de Biotecnología, sabíamos lo que iba. No había más. Pero ahora sí que podemos ir a un supermercado y encontrar alimentos modificados por CRISPR. Curiosamente, el país que ha tomado la iniciativa es Japón. Un país que era muy antitransgénicos. Tenéis estos tomates que ha comercializado una empresa que se llama Sanate, que son tomates que acumulan un aminoácido que se llama GABA, que se supone que son buenos para la salud cardiovascular. También os digo que las alegaciones que han hecho, yo como científico las veo un poco optimistas. Hay que decir que Sanatec ha tenido una estrategia comercial muy hábil. Sanatec es una empresa pequeña y lo que ha hecho ha sido no dirigirse a los agricultores, no dirigirse a las empresas, no dirigirse a los políticos. Se ha dirigido a la población es urbana. Ha empezado a distribuir las semillas gratuitamente como prueba entre agricultores urbanos y agricultores de jardín y de tejado. Y estos han sido los primeros que los han probado, que los han comido y los han gustado. Y a partir de ahí la regulación fue más fácil. Tenemos dos alimentos más. Estos sí que ya han sido directamente, no han sido para cosas urbanas. Estos son dos peces de piscifactoría. Uno es el pez globo, el famoso que se utiliza para el sushi, el fugu, que se llama en japonés, y el otro es un pescado blanco, padre, o bueno, en valenciano se llama paceri, creo que se llama padre o padre, algo así. Pero vamos, es un pescado blanco. Deciros que en el que he preparado esta charla y he leído un poco, han salido dos más. También hay comercializado un aceite de colza, hecho de colza modificada por CRISPR, y una mostaza de las que se utiliza para comer la col como aliño para ensaladas.
la hoja. En Europa somos relativamente optimistas, a pesar de que ya vamos con mucho retraso. En Europa, actualmente, a día de hoy, un CRISPR se considera transgénico por decisión de un juez, aunque esto desde el punto de vista científico es una aberración. Ha superado la propuesta de autorización 3 votaciones de la Unión Europea, la aprobación definitiva, con un poco de optimismo, igual hasta este año o a principios del año que viene. Sí que es verdad que de la propuesta inicial se ha limitado mucho, pero bueno, menos de una piedra. Luego hay otro problema, que no sé si se está teniendo en cuenta, si nuestros políticos lo han considerado. Un transgénico, ya os he dicho que tiene ADN de fuera, por lo tanto un CRISPR no es transgénico, pero es que a nivel práctico, un transgénico, analizarlo es muy fácil. Tú puedes buscar el ADN foráneo por PCR. A día de hoy no sabemos una variedad nueva si ha sido por una mutación al azar o esa mutación se ha buscado intencionadamente por CRISPR, porque el resultado es el mismo. ¿Me estáis entendiendo? Yo ahí lo dejo. Una variedad nueva no podemos saber si es por una de las técnicas antiguas y con mucha paciencia o si ha sido por CRISPR. Por lo tanto, te digo yo que mejor regularlo, ya que estamos. Deciros que el CRISPR es la más conocida, pero las nuevas técnicas genómicas engloban otras técnicas que todas tienen en común que no utilizas ADN de fuera. En un principio se quería también regular estas técnicas, pero la Unión Europea se ha cerrado y solamente se ha concentrado en el CRISPR, o sea que las otras no se van a poder utilizar y sí que se van a utilizar en nuestros países. Técnicas como la cisgénesis, que es aumentar el número de copias de un gen propio, etc. Y a efectos prácticos, ¿esto en qué lo notaremos? Pues si desarrollar una variedad por las técnicas tradicionales requiere 5, 6, 7 años, ahora, sabiendo qué modificación queremos hacer y teniendo la herramienta para hacerla donde queremos, el recambio de variedades va a ser muy rápido. Lo que antes eran 5, 6, 7 años, ahora puede ser 1 año o 2. Esto nos va a dar agilidad, rapidez. Por lo tanto, vamos a tener más rápido nuevas variedades resistentes a plagas que aparezcan en un momento dado que no tuviéramos variedades resistentes. Va a ser posible hacerlas más rápido si conocemos la diana, claro. Hay que tener un conocimiento básico antes. Sequía y salinidad, estamos trabajando. Si aumentas la productividad, puedes disminuir precios en origen sin que eso signifique menos ingresos para el agricultor. Si haces la producción más eficiente, y una producción más eficiente es una producción más sostenible. Aumento de la vida útil, es decir, menos desperdicio alimentario. De hecho, una de las que ya hay desarrolladas, la ventaja que tiene es que aumenta la vida útil. Podemos mejorar el contenido nutricional, sobre todo, tenemos más capacidad de adaptarnos a las demandas del consumidor o del mercado, porque podemos hacer el cambio que queremos hacer. Y no tenemos que esperar que, por fortuna, se produzca. Esto es un ejemplo de un estudio que hemos hecho en mi laboratorio. Trabajamos con brócoli y teníamos 20 variedades que en un panel de cata vimos cuáles los consumidores les gustaban más y cuáles menos. No admito chistes sobre si el brócoli está bueno o no. Está muy bueno, ¿vale? Que yo trabajo con brócoli. Bueno, por un estudio de metaboloma vimos qué rutas metabólicas estaban más activas en las variedades que tenían peor sabor. El siguiente paso es desconectar estas rutas y consigues que el brócoli esté más bueno. Con lo cual, más demanda por parte de los consumidores. Muchas gracias. Que habrá preguntas. ¿El brócoli 5J está cerca? ¿Sí? Claro. Bueno, no sé si... De momento ya tenemos un morado, que está muy bueno. Es verdad, es cierto. Es cierto. El brócoli de colores que
Es lo último ahora mismo. Tenemos alguna pregunta del público. Si no, disparo yo. No, mientras ustedes cargan las preguntas, voy disparando. Preguntas, quejas, sugerencias, insultos. José Miguel, alguien después de escuchar todo esto puede decir sí, pero ¿cómo nos va a afectar a la salud todos estos cambios genéticos, toda esta revolución? No estamos comiendo lo mismo que comíamos antes. No, estamos comiendo mejor. A ver, ¿cómo nos va a afectar? En principio, los transgénicos eran novel food. Eso quiere decir que tenían que tener un proceso de autorización mucho más estricto que cualquier variedad por técnicas convencionales. Por poner un ejemplo, tú puedes vender cacahuetes, pero sabes que hay gente que es alérgica a los cacahuetes. Antes de comercializar un transgénico, tenías que hacer unas pruebas de alergia, con lo cual era prácticamente imposible que salieran al mercado porque se tenían que hacer pruebas de alergia que en otros alimentos no se hacían. Con el CRISPR, pues obviamente, si la idea es que no se considere novel food, pero sí que se va a pedir más controles que una variedad por hibridación o por técnicas convencionales. Pero hombre, si tenemos en cuenta que las variedades de las técnicas clásicas no sabíamos qué mutaciones habíamos hecho, aquí que sabemos lo que hemos hecho y que además tenemos que pedirle más pruebas, yo digo que podemos estar más tranquilos. Hombre, la prueba la tenemos en 30 años. No ha habido ninguna alerta alimentaria ni ningún problema de salud relacionado con transgénicos. Como no se haya atragantado a alguien, no tenemos más. Gracias. Tenemos una pregunta de Antonio Barcos. Aquí se ve. Ahí, discúlpame. No pelearse. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Francisca de la cooperativa CASI y quería agradecerte primero la charla porque ha sido muy interesante. Y bueno, en concepto de anécdota, quería preguntarte si respecto a la nombrada Norman Borlaug, si consideras también significativa la aportación de los químicos alemanes Haber y Bosch con el tema de la fijación del nitrógeno para la síntesis de fertilizantes sintéticos. Hombre, Haber y Bosch y fertilizantes sintéticos, te puedo dar los datos. Creo que es el 6 o el 7% de la energía mundial. Entre el 6 y el 11, ahora no me acuerdo el número exacto, se utiliza para hacer la reacción de Haber y Bosch. Y el 75% de los átomos de nitrógeno de tu cuerpo han pasado por el ciclo de Haber y Bosch. Eso quiere decir que sin los fertilizantes sintéticos, ahora la población mundial serían 2.000 o 3.000 millones de personas. Lo que queda claro. Es decir, ahora mismo no podemos vivir sin fertilizantes sintéticos. Es lo que hay, por mucho que se pretenda prohibir. Ahora sí, gracias, José Antonio. José Miguel, como siempre, maravillosa tu intervención, interesante y llena de notas. Yo quería preguntar... ¿Qué te debo? Yo quería preguntarte sobre lo último que has comentado de las CRISPR y de las otras técnicas genómicas. En la Unión Europea, lo vamos a ver en los próximos meses o a principios de año, hasta qué punto se abre o no, pero yo quería saber, en otros países, teniendo en cuenta que se va a poder pasar de 8 años a 1 o 2 años en la revolución varietal, en otros países, por ejemplo, como Marruecos, México, Israel, Turquía, todos esos competidores que tiene Almería, ¿esas técnicas van a llegar allí? Sí. Me puedo imaginar lo que va a suponer, ¿no? La respuesta es sí. Ya está. Todas, no solo el CRISPR. A ver, tú puedes decir qué pasaba con los transgénicos. Tú aquí no podías sembrarlos, pero de repente aparecía una autorización para importar y comercializar. Con esto puede pasar lo mismo, que variedades que aquí no estén autorizadas aparezca la autorización para importar y comercializar, con la dificultad añadida de que no tienes forma de controlarlo, porque ahora mismo no hay una herramienta. Tú le puedes poner un código de barras y te tienes que creer, porque a ver, un transgénico sí que puedes hacer un análisis para ver si tiene ADN de fuera. El CRISPR no. Eso es lo que hay. O sea que el resto de zonas del mundo que hacen lo mismo que Almería van a tener herramientas que aquí no vamos a tener a disposición. ¿Por qué dejamos de cultivar algodón en España? Porque el gusano rosado acabó con todo, mientras la India y Australia estaban sembrando variedades resistentes al gusano rosado.
Y con eso acabó todo el cultivo de algodón del Valle del Guadalquivir. No hay más. ¿Nos puede pasar lo mismo? Pues hombre, si no espabilamos, sí. Por eso estamos peleando en la Unión Europea. Yo ya he ido 3 veces a Bruselas a explicarle a los eurodiputados esto que te estoy contando. Otra cosa es que luego los eurodiputados hagan caso, ¿no? ¿Y de qué va a depender de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina? Va a depender, obviamente, si queda una votación y va a ser después de las elecciones, va a depender, obviamente. Sí que es verdad que también te puedo decir que partidos que en su momento tuvieron una postura tibia o muy contraria a los transgénicos ahora están a favor. ¿Y quién está en contra? Pues los de siempre. Ya está. ¿Alguna cuestión más? José Miguel, contra el cambio climático parece que lo que menos tenemos es tiempo. Y precisamente lo que nos ayuda a ganar las nuevas técnicas genómicas como el CRISPR es eso, tiempo. Sí. Es decir, tienes una capacidad de respuesta rápida que con las técnicas clásicas necesitas mucho tiempo. Tiempo y también dinero. Porque claro, si tú necesitas 7 años y lo puedes hacer en 2, son 5 años de recursos que ahorras. Entonces, ahora con esto vamos a tener una capacidad y ya os digo, en los próximos años, si ahora dicen que las variedades duran poco, ahora van a durar menos, porque van a estar saliendo continuamente. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a despedir con un fuerte aplauso a José Miguel. Sí. Yo quería saber si puede hacer, aunque sea breve, sin más de tiempo, algún desarrollo sobre las nuevas técnicas genéticas. Ha apuntado muchos temas, pero concretamente me interesa con mejoras genéticas para mejorar la calidad saludable de nuestro producto, es decir, la hortaliza o la verdura en general. Son solo tomate, igual mejor indicación o no estaba muy bien sustentada, ¿no? Podemos mejorar las propiedades saludables con técnicas genéticas. Con poder se puede. También te digo, el CRISPR tiene sus limitaciones. Limitaciones es que ahora mismo es muy fácil desconectar una ruta, pero es más complicado aumentarla. Es como un botón que hacia la izquierda para bajar un volumen va bien, pero a la derecha para subir no es imposible, pero nos cuesta un poco más. Por un tema de biología molecular que si me pongo a explicar lo que es un poco complejo. Por lo tanto, ¿hay algún problema de salud que sea fácil desconectando? Sí, por ejemplo, todos los alérgenos. Un alérgeno debido a una proteína, pues ¿qué está haciendo Francisco Barros Córdoba con el trigo? Utilizando CRISPR para quitar todo lo del gluten. Eso es fácil. Enriquecer el hierro ya es más complicado. ¿Por qué? Pues porque ahí tienes que aumentar. Curiosamente, con transgénicos se pueden hacer muy fácil y hay variedades transgénicas que tienen más hierro. Por lo tanto, ninguna técnica ha venido a quitar a las otras. Vienen a enriquecer, digamos, el maletín de herramientas genéticas que tenemos. Entonces, las espinacas de Popeye no estaban... Estaba mal calculado el hierro que tenía y además el hierro tiene fibra y la absorción es complicada. Si te hace falta hierro, mejor no darle a los derechos. Vale, gracias por el consejo, por Popeye para los jóvenes.